¿Qué sucede cuando un león antaño rey se ve arrastrado al abismo por su pasado y se ve obligado a enfrentarse a un peligroso enemigo para proteger la supervivencia de su especie? Mira hasta el final para descubrir la sorpresa. Kobu fue una vez el líder más fuerte de la sabana. Ahora es solo un viejo león que vaga por las llanuras. La edad le pesa las piernas, las viejas cicatrices le enfrían el corazón. Ha perdido a su familia, a su manada, a su manada. Pero en medio de aquella tierra árida se oyó un débil grito. Los cachorros de león se habían quedado atrás. Su madre se había ido de casa lejos, sin madre, sin nadie que la protegiera. Ese grito atravesó el dolor que intentaba ocultar. Los miró y se vio a sí mismo en el pasado abandonado e indefenso. Por primera vez en muchos años, ese viejo corazón latía con fuerza. ¿Podría volver a alejarse? Entre los arbustos, unos ojos brillantes se acercaban sigilosamente. Era una manada de feroces hienas lideradas por Sira. No rugían con fuerza, pero eran silenciosas, ágiles y letales. Sira miró a Kobu con ojos fríos y calculadores. Para ella esto no era solo una presa, sino una oportunidad para eliminar a los leones que quedaban. La manada de hienas rodeaba el nido de los cachorros. Los pequeños leones se encogían de miedo sin salida. Su destino ahora dependía solo de un viejo león que parecía haberlo perdido todo. Kobu se precipitó como una tormenta. Cada garra y cada mordida cargaban con todo el dolor que había guardado en su corazón durante años. Esta ya no era una batalla para proteger a los cachorros de león, sino una lucha feroz para demostrar que seguía vivo y que seguía siendo un león de verdad. Las hienas lo superaban en número con creces, atacando por todos lados, intentando agotarlo en la brutal lucha entre hienas y leones. Pero cuanto más dolor sentía Kobu, más feroz se volvía.
Su rugido resonó por toda la llanura. Aunque su cuerpo ya estaba exhausto, no retrocedió. Entonces, con un último y poderoso golpe, derrotó a la última hiena herida. Pero con los ojos aún ardiendo. La manada de hienas huyó, dejando tras de sí gemidos dolorosos. Los temblorosos cachorros de león ahora estaban a salvo. Kobu se quedó allí jadeando cansadamente. Sabía que no podía quedarse porque seguía siendo un exiliado. Sin lugar en la nueva manada, giró la cabeza para mirar a los jóvenes ojos que lo miraban agradecidos. Una última vez gruñó suavemente para tranquilizar a los cachorros. Entonces esa vieja figura desapareció silenciosamente en la vasta pradera, llevando consigo heridas que nunca sanarían. A la mañana siguiente, la manada de leones regresó corriendo junto a los cachorros supervivientes. Miraron hacia el horizonte donde Kobu había desaparecido. Sira y la manada de hienas se retiraron a la oscuridad a la espera de la siguiente pelea animal. La pradera seguía igual, sin amor, solo supervivencia. Kobu pudo haber perdido toda su vida, pero el último día ganó la batalla más importante contra los animales, la batalla consigo mismo. Demostró que incluso si el mundo entero le diera la espalda a un verdadero león, él seguiría alzando la voz para proteger a los débiles, aunque fuera por última vez. Tras la pelea, Kobu comprendió que la liberación proviene de afrontar el dolor y aceptar la pérdida. La lucha no siempre es satisfactoria, sino un viaje para comprender que cada acción tiene consecuencias. La soledad y la pérdida no son algo de lo que pueda escapar luchando o vengándose. Son parte integral de la vida en la naturaleza. Cuando los humanos nos enfrentamos a la pérdida y la soledad,
No solo necesitamos luchar para sobrevivir, sino que a veces necesitamos afrontar el dolor y liberarnos de las emociones negativas. A veces luchar es liberarnos de las ataduras del pasado. Aunque Kovu se ha ido, la guerra entre depredadores nunca ha terminado. ¿Te preguntas qué pasará con esta peligrosa vida salvaje? Suscríbete a nuestro canal para descubrir la próxima historia de vida y supervivencia en la lucha animal en la estepa. En el mundo de los animales salvajes, la vigilancia es clave. La sabana africana alberga algunos de los depredadores más letales de la naturaleza. Y la suricata debe ir siempre un paso por delante. Cada miembro del clan tiene un papel que desempeñar. Algunos montan guardia, con su aguda vista detectando el peligro a más de 400 metros de distancia. En constante vigilancia ante amenazas aéreas como las águilas o depredadores terrestres como los chacales. Bajo sus diminutas patas, la sabana alberga un festín de insectos, escorpiones e incluso pequeños reptiles. Sus afiladas garras y su excelente olfato les permiten descubrir presas ocultas. Y cuando capturan un escorpión, saben cómo desactivar su aguijón venenoso antes de convertirlo en alimento. Esta increíble adaptación es lo que convierte a las suricatas en una de las criaturas más fascinantes de cualquier documental sobre animales salvajes. Pero la sociedad de las suricatas no se trata solo de supervivencia, sino también de familia. Sus vínculos sociales se encuentran entre los más fuertes del reino animal. A diferencia de muchos animales salvajes, las suricatas crían a sus crías en comunidad. Los adultos se turnan para cuidarlas, enseñándoles a buscar alimento y defenderse.
En este mundo, la supervivencia de la siguiente generación es una responsabilidad compartida. Nadie. El peligro nunca duerme en la naturaleza. Cuando se acerca un depredador, el centinela da la alarma y, en un instante, todo el clan desaparece bajo tierra, a salvo, por ahora. Esta es la brutal realidad que se captura en todos los documentales sobre animales salvajes. Solo los más alertas y preparados pueden sobrevivir. Para la suricata, cada día es una batalla, pero con trabajo en equipo. Incluso los guerreros más pequeños pueden superar las adversidades. En el mundo de los animales salvajes, la supervivencia no se trata solo de quién es el más fuerte. Sino de quienes se mantienen unidos. Bajo el abrasador sol de 38 de excavation de la sabana africana, la mayoría de los animales salvajes buscan refugio en la sombra. Pero un depredador continúa su cacería. Una cobra real de 1 metro de largo se desliza por la tierra agrietada. Con sus escamas doradas reluciendo. Una de las serpientes más venenosas del mundo. Contiene suficiente neurotoxina como para abatir a un humano adulto en 30 minutos. En cualquier documental sobre animales salvajes, la cobra es un depredador temido. Pero hoy se encuentra con un rival inesperado, la intrépida suricata. Con apenas 30 centímetros de altura y menos de 1 kilo de peso, una suricata centinela detecta al intruso. Con una vista de gran agudeza, identifica de inmediato el peligro. Se alza sobre sus patas traseras y permanece inmóvil. Con las orejas moviéndose nerviosamente. Analizando cada movimiento, la serpiente levanta la cabeza, extendiendo su capucha hasta alcanzar unos intimidantes 15 centímetros de ancho. Preparándose para atacar. La tensión es palpable, un duelo a vida o muerte, cada uno equipado con su propia arma letal. Entonces, al ataque. La cobra se lanza a 19 kilómetros por hora, recorriendo 1 o 2 metros en un instante.
Pero la suricata es más rápida. Salta de lado, esquivando el golpe mortal por centímetros. Un solo error sería fatal. Pero en el mundo de los animales salvajes, la supervivencia no se trata de fuerza, sino de trabajo en equipo. Se oye un agudo grito. Al instante, las suricatas emergen. Rodeando a la cobra. No es una retirada. Es una emboscada. Superada en número 15-1, la cobra duda. Algunas se lanzan hacia adelante, fintando ataques que obligan a la serpiente a golpear al vacío. Mientras que otras se acercan, apretando el lazo. Al darse cuenta de la derrota, la serpiente se aleja sigilosamente. En cualquier documental sobre animales salvajes, la fuerza suele medirse por su potencia. Pero hoy, las suricatas demuestran que la inteligencia, la velocidad y la unidad son las herramientas definitivas para la supervivencia. En el mundo de los animales salvajes, la estrategia prevalece. Esta es la ley de la naturaleza. Mientras el sol sale sobre la sabana africana, una jauría de perros salvajes africanos se mueve por la hierba dorada, con sus cuerpos esbeltos en perfecta sincronía. Sus singulares pelajes negro, canela y blanco les proporcionan un camuflaje natural mientras se preparan para la primera cacería del día. Estos depredadores se encuentran entre los cazadores más extraordinarios de la naturaleza. Cubriendo vastos territorios de hasta 600 millas cuadradas y trabajando con una precisión inigualable. Una sola jauría puede incluir hasta 40 individuos, lo que los convierte en uno de los carnívoros más grandes y sociales de África. A diferencia de los depredadores solitarios, su éxito reside en el trabajo en equipo y la estrategia. Creados para la resistencia, los perros salvajes africanos pueden correr a 64 kilómetros por hora durante más de 5 millas, lo que los hace implacables en la persecución. En cualquier documental sobre animales salvajes, se les reconoce como los cazadores más estratégicos de la naturaleza. A poca distancia, una manada de ñus pasta, ajena a la amenaza que se aproxima. Los perros salvajes detectan una oportunidad, un ñu, ligeramente separado del grupo. En lugar de atacar de inmediato, la manada se divide en grupos más pequeños, cada uno con un papel en la caza.
Un perro aparece de repente, revelándose deliberadamente. Los ñus, presas del pánico, huyen en todas direcciones. El cachorro de ñu duda un error crucial. Comienza la persecución. A diferencia de los guepardos, que dependen de breves ráfagas de velocidad, los perros salvajes cazan con resistencia. Se turnan para liderar la persecución, asegurándose de que ningún perro se agote. El ñu los supera al principio, pero no puede mantener el ritmo. A medida que se debilita, la manada se acerca, cortando cualquier vía de escape. En cuestión de segundos, el ñu tropieza y la caza termina. A diferencia de muchos animales salvajes, los licaones africanos comparten su alimento equitativamente. Las crías y los miembros heridos comen primero, reforzando la unidad de la manada. Esta cooperación es lo que los convierte en uno de los temas más fascinantes de cualquier documental sobre animales salvajes. A medida que el sol se pone más alto, la manada descansa, con su vínculo inquebrantable. En la naturaleza, la inteligencia y el trabajo en equipo siempre prevalecen. Al ponerse el sol sobre la sabana, una jauría de perros salvajes africanos se reúne en torno a su presa fresca, un impala. Pero la paz dura poco. Un grupo de hienas, atraídas por el olor a sangre, se acerca con ojos hambrientos. En la naturaleza, una presa nunca está realmente conquistada hasta que se defiende. Los perros salvajes africanos son cazadores expertos, pero las hienas son expertas ladronas. Con la superioridad numérica de su lado, estos carroñeros están decididos a apoderarse de lo que no les pertenece. Los perros salvajes reaccionan de inmediato, formando un estrecho círculo defensivo alrededor del cadáver. Sus agudos ladridos retumban por las llanuras, advirtiendo que no se rendirán sin luchar. Una hiena se lanza, intentando arrebatarle la presa. Pero la manada se mueve al unísono, contraatacando con una velocidad implacable. Se desata una lucha brutal, gruñidos. Polvo y chasquidos de mandíbulas llenan el aire. Un perro salvaje aúlla de dolor al ser mordido, pero la manada no lo abandona. En cambio,
refuerzan su línea, luchando no por sí mismos, sino por los demás. Las hienas, aunque más fuertes, luchan contra la perfecta coordinación de los perros salvajes. Una y otra vez intentan abrirse paso, pero la unidad de la manada resulta impenetrable. Al darse cuenta de que sus esfuerzos son inútiles, las hienas dudan y luego se retiran, mientras su risa inquietante se desvanece en la noche. Los perros salvajes se mantienen victoriosos. Se reúnen en torno a su merecido alimento, compartiéndolo primero con los heridos. En la naturaleza, la fuerza por sí sola nunca es suficiente. Son la inteligencia, la lealtad y el trabajo en equipo los que garantizan la supervivencia. Las doradas praderas de África se extienden infinitamente. Una vasta extensión donde la supervivencia es una batalla constante. Entre la hierba ondulante, un avestruz se mueve con gracia y naturalidad. Con casi 2,7 metros de altura y hasta 154 kilos de peso, es el ave más grande de la Tierra. El avestruz puede no volar, pero lo que le falta en alas lo compensa con velocidad. Con poderosas patas capaces de impulsarlo hasta 69 kilómetros por hora, el avestruz es el corredor bípedo más rápido del planeta. John Arnold. Sus agudos ojos, los más grandes de cualquier animal terrestre, con casi 5 centímetros de diámetro, escrutan el horizonte. Algo anda mal. Entre la hierba alta, un guepardo se agazapa, con los músculos tensos y los ojos dorados fijos en su presa. Un depredador mortal se prepara para atacar. Entonces, explosión. El guepardo se lanza, levantando todo su peso. El avestruz, reaccionando al instante, despliega su mayor arma de velocidad. Con una sola zancada que recorre 5 metros, el avestruz acelera, desplegando las alas para mantener el equilibrio. Si bien el guepardo depende de su fuerza bruta, no puede mantener su velocidad por mucho tiempo. En cuestión de segundos, el depredador queda atrás, jadeando de agotamiento. El avestruz reduce la velocidad, mirando hacia atrás. Si la huida hubiera fallado, le quedaba una última defensa, una patada lo suficientemente fuerte
como para romperle la mandíbula a un guepardo. En la naturaleza, la supervivencia es una lucha diaria. Pero más allá de depredadores y presas, un desafío mayor amenaza a estos guerreros: la pérdida de hábitat, la caza furtiva y el cambio climático. La lucha por la supervivencia ya no es solo suya, sino también nuestra. Estos pequeños guerreros lo han hecho todo para sobrevivir, pero nos necesitan para proteger su hogar. Cada acción cuenta, cada voz importa, cada acción importa. Únete a nosotros en la lucha por la protección de la vida silvestre. Apoya los esfuerzos de conservación, difunde conciencia y sé una voz para la naturaleza. Y si crees en el poder de la naturaleza, suscríbete a nuestro canal y ayuda a mantener viva la naturaleza. África es famosa por albergar una de las faunas más ricas del mundo. Aquí, el clima es lo más aterrador. Puede matar a la fauna, donde las guerras se prolongan durante horas. La vida se libra hasta el final. ¿Realmente gobierna el poder o hay otro factor? ¿Quién es su enemigo? ¿La crueldad de la naturaleza o los brutales depredadores? ¿Sientes curiosidad donde quiera que estés? Deja que SWAG, Vida Animal Salvaje, descifre el mundo salvaje a través de un video. África, una tierra agreste, donde las temperaturas pueden superar los 38 degrees durante el día y bajar hasta los 10 degrees por la noche. Con una precipitación media de tan solo 30-60 centímetros al año. Muchos ríos se secan, dejando a la fauna en una difícil lucha por la supervivencia. La estación seca convierte el Serengeti en un páramo Más de 1,5 millones de ñus y cebras migran en busca de agua. Pero con la disminución del 15% de las precipitaciones en los últimos 30 años, el viaje se ha vuelto más difícil que nunca. Cadáveres yacían esparcidos por todas partes, fruto del hambre y la sed. Generalmente, en esta época,
Los herbívoros optan por migrar a tierras fértiles con sabanas verdes. Lo que queda allí son cadáveres que comienzan a descomponerse. Es raro encontrar ñus, cebras, en pastizales áridos. La vida comenzó a amenazar a depredadores como los leones. No solo se seca la fuente de agua. Sino que también escasean las presas. Los hipopótamos, los gigantes del río, se enfrentan a un grave peligro con la desaparición de las fuentes de agua. Normalmente, se sumergen en agua para mantener su gruesa piel húmeda y escapar del calor de más de 38 de quinta del Serengeti. Pero a medida que los ríos se secan, se ven obligados a vagar en busca de agua. Con un peso de 1.500 kilogramos, cada hipopótamo adulto necesita 50 ki de hierba al día. Pero en la estación seca, el alimento escasea. Muchos recorren kilómetros bajo el sol abrasador y casi el 30% no sobrevive. Sus cadáveres se convierten en alimento vital para animales carroñeros como hienas, buitres y leones. Los leones también se enfrentan a una lucha por su propia supervivencia. Un león macho adulto puede pesar hasta 227 kilos. Pero necesita comer al menos entre 4, 5 y 7 kilos de carne al día para mantenerse fuerte. Con las manadas de ñus y cebras saliendo en busca de agua, las presas escasean más que nunca. Hambrientos, los leones aprovechan cualquier fuente de alimento que encuentran. Un jabalí no muy lejos se convirtió en el objetivo. Y todos los cachorros esperaban con ansias la cacería de la leona. Afortunadamente, la leona logró vencer a la presa. La manada del león puede aliviar temporalmente el hambre. Y, por supuesto, para sobrevivir, los depredadores no ignoran a ninguna presa. Cualquier cosa que pueda saciar su hambre puede convertirse en un objetivo. Una manada de leones también ha pasado muchos días sin comer. Los cachorros están tan débiles que ni siquiera pueden caminar. Quizás ya lo sepas, el león, como rey de las praderas, en realidad, su capacidad de supervivencia no es tan alta.
Los leones pueden pasar 4 días sin beber agua, pero necesitan comer a diario. Algunos ya estaban tan delgados que no tenían huesos, pero se vieron obligados a seguir buscando comida. Un cachorro de león se quedó atrás. Pero su manada tuvo que seguir caminando hacia el bosque con la esperanza de encontrar presas. De lo contrario, todos morirían de hambre. Por supuesto, la temporada seca aún no ha terminado. Y un facóquero no puede reponer la cantidad de carne necesaria para sobrevivir. Los miembros de la manada comenzaron a sacrificar sus vidas. Ya no podían resistir. El león macho líder es muerta sin vida, demasiado vieja y débil para continuar. Un cachorro, incapaz de seguir el ritmo, se queda atrás. Aunque indecisa, la madre debe optar por la supervivencia para sus otros cachorros. El cachorro abandonado muere poco después, una escena desgarradora. Es cruel la madre. En la naturaleza, la supervivencia no deja lugar a los sentimientos. En el clima salvaje y riguroso, los animales salvajes no tienen otra opción. La crueldad de la naturaleza es más aterradora que la amenaza del enemigo. Pero es parte de la vida silvestre aquí. La despiadada competencia del mundo animal no permite que los tomen por sorpresa. El peligro siempre existe en todas partes. La línea entre la vida y la muerte. Muerte-mortalidad es lo más delgado. La crueldad crea muerte, fatalidad a poca distancia. La competencia por comida, territorio, cobre, enemigos. Por muy fuerte que sea, es extremadamente difícil. Al igual que los humanos, los animales también tienen alianzas famosas, que consisten en la unión de unos pocos o muchos individuos para crear un lugar en el mundo natural. En particular, el más famoso es Mapogo, una alianza de 6 leones machos que dominan la zona de pastizales de Sabi Sands, en África. Makulu es el único macho sin parentesco consanguíneo con los demás miembros de la alianza. ¿Cómo se transforman los miembros restantes? Pretty Boy, Mr. T. Satanás, Skew Spine. Dreadlocks y Kinky Tail. Reclaman su propio territorio por la fuerza.
Incluso se les ha llamado legendarios, cuando en realidad elevaron la brutalidad de los leones a un nuevo nivel. La Alianza de Leones Mapogo se hizo famosa por sus tácticas despiadadas y su rapidez para conquistar nuevos territorios. Matan a todos los leones que encuentran e incluso se comen a los desafortunados. Han abatido búfalos, jirafas adultas, rinocerontes e hipopótamos, sin ser miembros de pleno derecho. La capacidad de la Alianza de Leones de Mapogo para controlar y defender una extensión de tierra tan vasta no tiene precedentes en la población de leones. Han capturado y dominado a otros 8 leones. Queren. Son tan fuertes que muchos leones desafortunados fueron brutalmente aniquilados. Sus oponentes devorados sin piedad. Fue un destino feroz para quienes se atrevieron a enfrentarse a la mística alianza. Durante su dominio, la Confederación Mapogo exterminó a innumerables machos. Llevaron el temperamento y el comportamiento de los leones a otro nivel. Kenina. Juntos, han matado a más de 100 leones machos y representan una amenaza para sus manadas de leones machos, incluidas las hembras y sus cachorros. Estos sádicos se apoderan de todo el territorio de los machos circundantes, con una agresión sin precedentes. Y los machos que se atreven a desafiarlos y entrar en su territorio, a menudo recibirán el final más brutal. Esta alianza de 6 leones machos cambió todo el ecosistema. En el área de Savisans, dominando y controlando un área que antes estaba gobernada por otros 8 leones individuales. En él, muchos leones desafortunados parecen haber sido brutalmente aniquilados bajo las orgullosas garras de la Alianza Mapogo. A pesar de ello, los elementos enemigos también fueron brutalmente devorados. Es un destino feroz del que casi nunca hemos oído hablar en leones. En la naturaleza, ninguna dinastía dura eternamente. La legendaria coalición de leones Mapogo no fue una excepción. En 2010, su reinado terminó con la invasión de los Majingilanes, 5 poderosos machos. Se produjo una feroz batalla y Kinky Tail, uno de los guerreros más fuertes de Mapogo, fue asesinado. Con su dominio destruido, los antaño poderosos Mapogo perdieron su reino a manos de los nuevos gobernantes. Pero la pesadilla no terminó ahí.
Durante los 3 años siguientes, 2 miembros más de Mapogo desaparecieron sin dejar rastro. Nadie sabía si habían perecido en la oscuridad de la naturaleza o si habían caído ante otros depredadores. En 2012 llegó el verdadero fin de Mapogo. Una nueva manada de leones del sur invadió la región, obligando a los miembros restantes de la alianza a huir. El Señor T, quien una vez había aterrorizado a sus enemigos, fue perseguido y asesinado en la tierra que una vez gobernó. Mahulu y Pretty Boy fueron los 2 últimos leones de la alianza Mapogo que sobrevivieron al evento. Fueron vistos juntos por última vez en el Parque Nacional Kruger, cazando búfalos, en octubre de 2012. Mahulu fue visto por última vez en 2013 solo en Mala Mala. Se puede decir que este es un resultado inevitable. Ya que la naturaleza parece estar intentando equilibrar la densidad. Además de proporcionarles un campo de batalla más equilibrado. El fin de Mapogo no fue una muerte, sino un testimonio de las crueles leyes de la naturaleza, donde el dominio solo dura hasta que surge uno más fuerte. En la naturaleza no hay piedad. Solo los fuertes sobreviven y los débiles son eliminados. Pero la verdadera fuerza no reside en el poder ni en la cantidad. Reside en la capacidad de sobrevivir. Cuando un león es herido, no le queda más remedio que seguir cazando. El hambre no le permitirá detenerse. Rendirse significa perecer. Es el instinto de supervivencia, la fuerza más poderosa de la naturaleza. Un león puede estar herido, puede estar solo, pero sigue cazando. Sigue caminando, sigue luchando, porque así es como sobrevive. La historia de Mapogo es la historia de unos guerreros que nunca se rinden. Incluso cuando son derrocados, siguen siendo leyenda. Como un león herido que vaga por el desierto, exhausto y hambriento, continúa porque en la naturaleza salvaje, luchar hasta el último aliento es la única forma de vivir. El feroz viaje de supervivencia de la naturaleza aún no ha terminado. Activa las notificaciones para no perderte las imágenes más auténticas del mundo animal. Exploremos, sintamos y protejamos la naturaleza salvaje.